Un saludo de Cristo Jesús para ti y para toda tu familia. Te habla Erickson Sierra García, estudiante de Teología de la Universidad Católica de Oriente. Y en el día de hoy venimos a hablarte sobre un tema que lo estamos desarrollando con fines académicos, pero queremos de igual forma plantearte la duda, la incógnita, ¿cierto? Ahora, es el tema de la pena de muerte. Bien, como sabemos todos, la pena de muerte es un tema bastante conocido, es una condena que se le da a una persona por algún delito grave, ¿cierto? No es nuevo en nuestra sociedad, es un tema muy antiguo. El tema, la sociedad en su afán de ejercer justicia ha hecho uso de él desde tiempos inmemoriales. Ahora la pregunta ¿es correcta esta forma de ejercer justicia? Y si lo es, ¿sí está facultada la sociedad o el Estado para ejercer dicha condena? Creo que esa es verdaderamente la cuestión que trataremos. Creo que esa es la verdadera pregunta. Y es lo que nos referimos en este video, ¿cierto? Ahora, las diferentes formas de ejecutar que estamos hablando precisamente son las que ejecuta el Estado, como la silla eléctrica, la inyección letal, la horca, el fusilamiento, las cámaras de gases y demás. Pero este análisis lo hacemos tomando como punto de partida la película del mismo nombre, Pena de Muerte, estelarizada por Susan Sarandon y Sean Penn. Helen Pierce, es decir, Susan, personifica a una religiosa que accede a visitar a un presidiario que ha sido condenado a pena de muerte por el homicidio de una joven pareja y el caso de violación. Inicialmente Matthew accede a la visita y simplemente busca la forma de cómo salir del problema. Más adelante vemos cómo se nos plantea el dilema no solamente del victimario al frente del problema, sino que también vemos el lado de la víctima, el lado de los familiares del victimario, y son situaciones que nos hacen pensar un poco más sobre este tema. Al final también nos plantea la pregunta del arrepentimiento al momento de que el chico, Matthew, reconoce su culpabilidad y pide perdón a toda su víctima. Es una excelente pregunta, una excelente película, la recomiendo. Pero vamos a tomar como punto de partida esa película, ¿cierto? Para analizar esos temas. Y aquí nos iremos desde lo que decíamos al inicio. Decíamos, ¿es correcta esta forma de aplicar justicia? Es lo primero, ¿cierto? Entonces, pero entremos entonces a definir justicia. Entonces, la justicia sería una retribución, pero antes de que lo definamos nosotros mejor, vamos a lo que dice algunos pensadores, ¿cierto? Vamos a lo que dice Platón sobre la justicia. Platón nos dice que la justicia es una idea y se llega a ella a través de la razón, de la reflexión y de la experiencia. El hombre es justo cuando usa la razón en función de esa verdad con fortaleza y valentía y actúa con moderación. Pero, entonces aquí vemos cómo Platón nos plantea la justicia como algo ontológico, ¿ya? Dice que es propia del hombre y que el hombre llega a ella a través de la razón, pero dice que en función de la verdad un poco más complejo. Entonces veamos que nos dice otro pensador, San Agustín. Nos dice, para él, más que algo ontológico, él lo describe como una acción de amar, y reconoce que esa acción, que esa idea está alejada del hombre de nuestro tiempo. Entonces vemos como tiene una cierta relación con
con la idea platónica, como es obvio, de San Agustín, ¿cierto? Entonces, leyendo textualmente lo que nos dice San Agustín, él hace una teología de la verdadera justicia y no estrictamente tomada como tal, sino como la posibilidad de amarnos los unos a los otros y de la concordia de los intereses comunes de un pueblo que busca su fin temporal y la práctica imperfectamente, porque el hombre en su estado no puede llegar a esa perfección. Bien, por último vemos lo que nos dice Voltaire sobre la justicia. Para Voltaire la justicia es algo falso, porque visto de su concepción, él dice, miren, si usted pone unos jurados, cambian los jurados, cambian los jueces y cambian los tiempos, perseverando los mismos hechos, y cambiarán los veredictos. Desde este postulado, él nos dice que dependiendo quién juzgue, encontraremos a la persona culpable o falsa o inocente. Entonces, aquí vemos cómo la justicia es un concepto un poco ambiguo. Bien, otra definición que nos vale la pena entrar es el concepto de venganza. Y nos dice el diccionario de la lengua española que una venganza es una reprimenda que se ejerce sobre una persona o un grupo de ellas por una acción que percibe como mala o como justa. El sujeto que se siente afectado decide vengarse y concretamente concreta una serie de reparación por ese daño, una serie de acciones. La venganza supone una compensación por el agravio recibido. Entonces miren, como vemos en la imagen, hicimos justicia, y dice, no viejo, la justicia es la que te va a caer encima. Más o menos hoy por hoy se utiliza mucho la expresión justicia por mano propia. Es en el sentido de que se hace una remienda, pero una enmienda, pero la hago yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Bueno, si vamos a un poco más abstracta, la diferencia sería, primero, el objeto. ¿Quién es el sujeto que ejerce hace la acción? ¿Cierto? En la venganza la hace un sujeto o un grupo de personas al que se pueden tocar. En la justicia, idealmente la estaría haciendo el Estado, que como Estado no es un ente visible, sería toda la sociedad, sería un ente más invisible, ciertamente. Y segundo, las emociones, porque la venganza presupone un cierto desahogo, y un desahogo, sentimiento de ira, impotencia, así demás. Y la venganza y la justicia se presupone idealmente que estaría excluida de todos esos sentimientos, ¿cierto? Pero cayendo nosotros al tema, nos preguntamos entonces, si nos regresamos nuevamente a la película, vemos cómo los padres de la víctima querían justicia, pero la justicia que ellos querían era una justicia movida por el dolor, y que esa persona les hizo daño y no puede quedarse así. Y uno se plantea entonces la pregunta, ¿eso que se quiere es justicia o venganza? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Que yo no me manche las manos, o que la persona que lo haga sea otra? Entonces, la pregunta es, ¿la pena de muerte es justicia, venganza o no sé? ¿Qué dirías? Pues Mahatma Gandhi nos dice que ojo por ojo y todo el mundo se quedaría ciego. Es entonces donde nos nace la pregunta que les hacíamos en un inicio. ¿Es correcta esta forma de ejercer justicia? Pues miren, para que haya justicia, ¿cierto? Primeramente, debe de haber verdad. Primero, debe de haber verdad. Es lo primero. Y ya, aquí en un término muy personal, me parece que para que haya justicia, también se necesita misericordia. En ese sentido, el Estado
como ente que juzga, no solamente debería de actuar de forma misericordiosa, sino que también debería de proporcionar los medios para que la persona actúe de forma misericordiosa con ella. Es decir, para que de verdad haya misericordia, la persona debería de arrepentirse, pero el Estado debería de proporcionarle los medios suficientes para que esa persona se arrepienta. Y miremos un poco la óptica cristiana sobre el arrepentimiento. Dice Ezequiel 18:23, ¿acaso quiero yo, hablando Dios, acaso quiero yo que el pecador muera o se arrepienta? Lucas 15 nos dice, es que cuando en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se convierte. Y Mateo 5 del 48 al 43 nos habla de que habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas vaya a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué habéis percibido? ¿No hacen eso también los paganos? Vosotros sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, la misericordia de Dios es aquella que nos hace todo lo imposible posible. Y en Juan 15 no nos reduce. Dice, amad como yo os he amado. Entonces, el Señor se entregó, murió por ti y por mí. Para nosotros, pensar que esa persona vaya a morir por sus acciones, recuerda que esa persona no va a dejar de ser quien es, solamente que se equivocó, como tú y yo lo hemos hecho muchas veces. Claro que al equivocarse me hirió, como tú hiriste a otra persona en tus errores. Pero si tú de verdad le das la posibilidad a esa persona de que se arrepienta, puedes cambiar su vida y puedes cambiar la tuya. Ahora, concluyendo, ¿es correcta esta forma de ejercer justicia? Pues, primeramente, el Estado no tiene una forma de garantizar que se haga verdad, se actúe conforme a la verdad. Muchas personas han sido juzgadas por delitos menos graves y han sido encontrados culpables. Y cuando vamos a hablar de este tipo de condena, no sabríamos decirlo. Entonces se debería de hablar, de actuar de forma misericordiosa y siempre con la verdad, ¿cierto? Por otro lado, si está facultada la sociedad o el Estado para ejercer dicha condena, pues la pena capital posibilita errores judiciales gravísimos e irreprochables, ¿cierto? La imagen que vemos aquí es la imagen del publicano y el fariseo. Muchas veces se percibe esto exactamente cuando hablamos de este tipo de temas. Pues unos nos creemos buenos y los otros los hacemos malos. La meditación es la invitación es hacernos conscientes de que todos y cada uno de nosotros somos pecadores y merecemos que el Señor tenga misericordia con nosotros por tantos nuestros pecados. Si nosotros no actuamos con justicia y verdad, no vamos a poder, no tenemos medios suficientes. Es una sociedad corrupta, es una sociedad en donde vemos todo tipo de injusticias y no hay posibilidad de hablar con auténtica y absoluta verdad sobre los hechos. Aparte de eso, cuando hablamos de la muerte, eso no hay forma de revertirlo. Si nosotros matamos a una persona
siendo inocente, no hay manera de poder revertir ese daño y el daño que se le hicieron a sus familias. Por otro lado, dado el caso que la persona efectivamente sea culpable, la persona también merece un espacio para arrepentirse. ¿Por qué? Porque de lo contrario actuaríamos por venganza. Bien, este tema es solamente una meditación que tomamos como punto de partida, pero dejamos abierto el debate y estamos atentos a tus opiniones. Dios te bendiga. Chao, chao.